Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Comenzando este martes y dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de servirle, de amarle y también de amar a nuestros hermanos. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que mueva nuestro corazón al agradecimiento, a dar gloria a Dios, a alabar a Dios por todas las maravillas que hace nosotros. En medio de nuestras preocupaciones, miramos hacia Dios, miramos hacia el cielo. El Señor nos ha curado, decíamos ayer, de estar doblados sobre nosotros mismos y nos invita a mirar a las estrellas, mirar al cielo que nos indica el rumbo que hemos de seguir, mirar a Dios. Bueno, pues hoy nos presenta estas imágenes, un granito de mostaza y la levadura. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Veis que, sobre todo, la levadura, aunque quizás los niños más jovencitos no han visto hacer pan, pero sí, a veces también en los colegios o en el confinamiento, pues han hecho los más pequeños con sus padres ese bollito de pan, ese pastel. Bueno, pues sabemos lo que es la levadura. A mí me recuerda la infancia cuando íbamos al horno, había un horno para todo el pueblo y por turno las familias iban a hacer pan no para un día, para varios días, porque esas hogazas de pan pues duraban o se hacían durar mucho tiempo. Había que calentar el horno con leña, leña de roble si fuera posible, se calentaba, se ponía pues incandescente y allí pues con una pala metían esas hogazas que ya habían fermentado con ese poquito de levadura y me llamaba la atención sobre todo que hacían esa marca, ¿no? Esa cruz encima del pan. No sé si sería algo religioso, pero me llamaba la atención también y me gustaba porque siempre al final de cocer el pan pues había un bollo, algo dulce, que se hacía pues con lo que llamaban chicharrillos, que era eso que quedaba después de sacar la manteca de la matanza del cerdo. Bueno, pues era un bollo que sabía pues vamos, estupendamente, ¿eh? Pero bien, vamos a dejar esos recuerdos y vamos a hablar de estas dos realidades, como digo, la levadura y el grano de mostaza. Quizás el grano de mostaza, yo no le he visto nunca esa semilla, pero por lo que dicen es como una cabeza de un alfiler y después se convierte en un árbol frondoso. Bueno, dos realidades, la levadura en su pequeñez, en su minuciosidad y mucho más todavía esa semilla de la mostaza son y nos hablan de la paciencia y la esperanza. La paciencia porque el grano hasta que se convierte en un árbol frondoso necesita tiempo. La esperanza también y la paciencia porque ese poquito de levadura necesita dormir, se decía, ¿no? Cogían la masa, la mezclaban con la levadura, la amasaban bien y la cubrían con una tela, con un paño, y luego ya una vez que había fermentado, que eso poquito había crecido, lo metían en el horno. La paciencia y la esperanza. Nosotros que estamos acostumbrados a los resultados inmediatos, decía uno, no porque tires de la planta hacia arriba por eso va a crecer más rápido, ¿no? Dios es el que da el crecimiento, es verdad, pero también cuenta con nosotros para que seamos instrumento de esa presencia del reino de Dios, ¿no? Cuenta contigo, cuenta conmigo como bautizados, por eso decimos que venga a nosotros tu reino. Nosotros tenemos que ser esa levadura que se va metiendo en la masa, es decir, que está dentro del mundo y en el mundo va poniendo ese sentido de Dios. Nosotros somos esa semilla también que sabe vivir desde el ocultamiento, pero que desde el ocultamiento también va germinando, va echando raíces y va convirtiéndose en un árbol frondoso. Por eso la paciencia y la esperanza. Segundo detalle, Dios y Jesucristo
pero Dios sobre todo se fija en lo pequeño, en ese poquito de barro cuando en los albores de la creación, cuando sopla en ese barro el Espíritu, cuando elige a aquellos hombres, aquellos primeros hombres con su fragilidad, ¿no? A Moisés, que era tartamudo, que tenía dificultades para hablar, ¿no? Cuando elige a David, el más pequeño de aquella familia, los hermanos eran unos tiarrones fuertes y Dios se fija en el pequeño David, o se fija en un pueblo perdido. De Nazaret va a salir algo bueno, decía Bartolomé decía, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno, de ese villorrio, de ese pueblucho. Bueno, pues un pueblo pequeño, una doncella, un niño que ofrece sus 5 panes y 2 peces, poco para aquella multitud. Pero fijémonos nosotros en lo pequeño. Dios siempre tiene predilección por lo pequeño y por los que se hacen pequeños. Como María que dice, proclama mi alma la grandeza de Dios porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Y después también fijarnos en ese árbol, ¿no? Esa semilla de mostaza se convierte en un árbol frondoso. Ese árbol podemos ser también nosotros para los demás, porque pueden llegar a acogerse, a sentirse acogidos en nuestra vida, en nuestra familia, ¿no? Cómo desarrollamos esa capacidad de acoger al que sufre, al pequeño, al que está necesitado de una palabra de aliento, y también cómo nos dejamos acoger nosotros. Mirad, nosotros muchas veces nos fijamos en el número, en la cantidad, queremos resultados sorprendentes de lo que hacemos, y cuando nos juntamos los catequistas o los sacerdotes o los agentes de pastoral decimos ¿cuántos han estado en la convivencia? ¿A cuántos has tenido en la Eucaristía? La cantidad, ¿no? ¿Cuántos han respondido a esta convivencia o a este cursillo que has organizado en la parroquia o en el arciprestazgo? Se van nuestros ojos detrás de lo grande, de lo deslumbrante, y tenemos que acostumbrarnos también a ver la realidad de lo pequeño que va creciendo. Mirad, el futuro de la Iglesia, pienso yo, que está desde las pequeñas comunidades, desde las pequeñas fraternidades, desde los pequeños grupos que viven el Evangelio, en la Iglesia, en la parroquia, en este movimiento, en el otro, es decir, pequeñas fraternidades que son fermento en medio del mundo. No lo decimos esto porque ya no tenemos grandes aglomeraciones, grandes respuestas a nuestras convocatorias y nos resignamos al pequeño resto, ¿no? Decía uno, yo quiero ser resto, no residuo, es verdad, como el resto de Israel, como aquel pequeño grupo de los 12. Bueno, pues el futuro de la Iglesia creo que está precisamente en estas pequeñas fraternidades que saben ver la realidad de esa pequeña masa de levadura, ese pequeño porción de levadura o esa semilla que va creciendo. Paciencia y esperanza, acogida como ese árbol, y súplica al Señor para que venga a nosotros su reino. Que tengáis un feliz martes.